Seguir con la actualidad y en este caso en particular para hablar de esto, de lo candente, ¿no? De todo lo que está sucediendo con las relaciones diplomáticas con España específicamente. Este martes España retiró definitivamente a María Jesús Alonso, su embajadora de Argentina, luego que el presidente Milei rehusara disculparse tras acusar de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y para entender más este contexto, justamente, estamos en comunicación con Santiago Farrell, editor internacional del diario Perfil. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Alejandro Dreschel lo saluda desde Canal 6. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Bueno, un placer tenerlo justamente aquí para hablar de este tema, de alguna manera, para brindar información de primera mano. Sabemos que, sabe mucho con respecto a este tema y queríamos saber qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder también con este tema que nos hemos desayunado todos los argentinos, ¿no? Bueno, es realmente una incógnita. Hay que ponerlo, digamos, en contexto. La decisión de retirar un embajador. Es verdad que hoy el canciller español eligió la expresión definitivamente, pero ya ayer había usado otra mejor, que es una fórmula en latín, dijo sine die, es decir, sin fecha de regreso, que no es lo mismo que decir definitivamente. Claro. De todos modos, hay que decir que el retiro de un embajador es un paso bastante serio en la dinámica de relaciones de dos países y muy especialmente entre dos países con relaciones tan intensas como Argentina y España. Hay que recordar que nuestro país es el país en donde viven más españoles fuera de España, con sus pasaportes y su ciudadanía, son casi 500.000. Por supuesto, muchos de ellos nacidos aquí, pero con su documento español, por lo tanto son ciudadanos españoles. Hay que recordar que aquí hay por lo menos 22.000 millones de dólares en inversiones españolas que comenzaron a llegar masivamente, recordaremos, en el menemismo, cuando se abrió en los 90 el proceso de licitación de empresas públicas. Ahí tenemos el teléfono, tenemos eléctricas, tenemos muchos servicios. Los principales bancos privados, 2 de los 3 más grandes, son españoles. Entonces, es realmente, yo diría casi insólito que el país se vea envuelto en este lío, en este batifondo con el gobierno español, más allá de las diferencias ideológicas, ¿verdad? Tal cual, digo, por allí la repercusión es mucha. Sí, llama la atención, digo, tomar tan drástica decisión que se toma, digo, para que la gente tome una idea, usted lo corroborará o no, se toma esa decisión habitualmente cuando, no sé, cuando un país está en guerra con otro, ¿no? Bueno, España tiene 2 antecedentes relativamente recientes, pero que no llegó a retirar a su embajador. Son una diferencia que tuvo con el gobierno israelí, cuando el presidente Pedro Sánchez tuvo palabras muy duras hacia el ejército israelí en Gaza en diciembre. Israel retiró a su embajadora durante un mes, pero no hizo lo mismo España. Y antes, España tiene una diferencia entre Marruecos y Argelia, con un pueblo que están en esa zona, los Polisarios. El frente es un pueblo belvedere, como se lo llaman ellos, sí. Los bereberes, que no reconoce Marruecos su territorio, y España sí admite que estén sus líderes. Ahí hubo también un problema entre ambos países. Retiró el embajador Marruecos, no España. Por eso, que tampoco ha retirado, por ejemplo, el embajador en Rusia, pese a que, si bien España no está en guerra con Rusia, provee armas y apoyo material a Ucrania desde la invasión de febrero del 2022. Yo digo, la única vez más o menos reciente fue en Venezuela, cuando hubo una serie de protestas y de quejas del gobierno venezolano que continuaron con la represión del movimiento estudiantil. Hubo un tiempo en el cual España había retirado su embajador, que ahora de todos modos retiró. Volvió a enviar, digamos, ¿no? Sí. Digo, yo decía, para que la gente tome noción, usted realmente lo ha esclarecido bien, para que tome noción de lo drástico que fue España
ante estas palabras del presidente de la Nación. Digo, retirar un embajador hoy por hoy en el ámbito protocolar, como le decía recién a usted, es casi cuando se sucede una guerra, no es muy común. Digo, Claro. los países no retiran sus embajadores de otros países porque por dichos, digo, por allí, se retiran por cuestiones graves, importantes, digo, por allí por danzas de territorios o por guerras o por estas cosas. Digo, fue muy grave, digo, lo que ha hecho España con nosotros, ¿no? Sí, es una reacción que, según algunos analistas españoles, debe ser entendida a la luz de la realidad política Sí, propia de España, claro, exacto. que tiene una polarización similar a la Argentina, probablemente en algunas cosas más virulentas todavía, Ujú. aunque pensando ya en la Argentina de Milei, sí es verdad que hay expresiones parecidas, en el sentido que tiene a un partido como Vox y una ultraderecha Sí. dogmática, y tiene por el otro lado al Partido Socialista hoy en el poder. En el medio ha quedado una derecha a la que ambos critican. Mm. Vox por no oponerse con firmeza ante el gobierno y el gobierno por no haber criticado lo hecho por Milei. Y recuerdan un caso en el pasado, Sí. todo el mundo recordará cuando el presidente entonces, Hugo Chávez de Venezuela, tuvo palabras durísimas hacia quien era el premier en ese momento, José María Aznar, y José Luis Zapatero, que en ese entonces era líder de la oposición, salió a defenderlo diciendo, yo no pienso lo mismo que Aznar, pero no puede ser que se insulte así a un presidente del gobierno español. Eh, Hoy no ha pasado eso, el Partido Popular más bien apunta a que esto se está haciendo en clave electoral. En 2 semanas va a haber elecciones europeas en España Claro. y las elecciones europeas tienen mucha influencia porque la conformación del Parlamento Europeo después condiciona las políticas públicas. España es un país que recibe mucho subsidio de parte de la Unión Europea, muchos planes importantes se desarrollan en áreas como la agricultura, la energía, y por lo tanto tener una voz importante en Bruselas es importante para el gobierno. De ahí, por ahí, tal vez se pueda explicar algo de la virulencia de esta respuesta, Claro. que en una gradación diplomática es la del medio. Primero está convocar al embajador, como se lo convocó al argentino en Madrid, para entregarle una nota diciendo no nos gustó esto que pasó. Mm. La segunda es el retiro del embajador y la tercera es la ruptura de relaciones. Claro, exacto. Digo, me parece que más va por ahí, por lo que usted decía, ¿no? Por un movimiento político de alguna manera, por parte del presidente. De todas maneras, y por último quería comentarle, digo, los españoles no lo vieron con tan malos ojos, digo, me parece a mí, porque bueno, fue ovacionado incluso el presidente cuando dijo esto, cuando dio su discurso, y hoy aquí en Buenos Aires, la gente de España que está viviendo aquí en Argentina, como que no veía con tan malos ojos estos dichos de Milei, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí, vuelvo a repetir, entra el tema de la polarización. Claro. La polarización es tal, y muy especialmente con Vox, Ujú. que tiene declaraciones tan virulentas como la del presidente Milei, Sí. no solo ahora que es presidente, sino antes. Ujú. Es un estilo que obviamente quienes estaban ahí, no nos olvidemos que era un encuentro, Europa 24, es un encuentro de todas las ultraderechas de Europa, Ujú. tratando de buscar alguna línea común para las elecciones europeas. Claro. No nos olvidemos que ahí había representantes del partido AfD de Alemania, que es un partido que tiene rasgos nazis, es Claro. decir, que reconoce determinados elementos nazis y cuestiones Sí. así. Entonces, no era un encuentro, digamos, apolítico ni apartidario, no, Exacto. por el contrario. Era un Exacto. encuentro de militantes. Y yo creo que lo aplaudieron en la medida en la que castigaba con su retórica tanto al presidente Sánchez como a Begoña, su mujer. Tal cual, así es. Bueno, me quedaría hablando mucho tiempo, Santiago Farrell, la verdad un gusto, un placer que nos dimos aquí en el noticiero de Canal 6 de tener sus palabras o comentarios con respecto a este tema en particular. Agradecerle mucho, sé que tiene muchísimo trabajo, pero bueno, ha hecho unos minutitos para hablar con nosotros. Muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Gracias a ustedes por la llamada.
Muy amable. Ahí estábamos con una periodista realmente de muchos años de trayectoria, sabiendo mucho del tema también internacional.